y en forma muy especial del apóstol Pablo, apóstol para nosotros los gentiles. Bendito sea Dios. Abrimos la Biblia, Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Romanos 8, 26. Hay poder en Jesús. Te oyendo con mucho cuidado, pero siéntase con libertad de alabar a Dios. Que son los muertos en lo que me alaba, y aquí hay mucho viviente. Romanos 8, 26. El apóstol dice lo siguiente: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense las enseñanzas que hay en un solo versículo. El Pablo era un maestro excepcional. Lo es todavía porque está escrito aquí todo lo que él habló. Dice que el Espíritu nos tiene que ayudar en la oración porque somos débiles para orar. Lo primero que enseña es eso. Y los que estamos aquí sabemos que eso es cierto. Ahora, ¿por qué es que somos débiles para orar? Pues hay una razón específica, clara, que podemos entenderla. Y usted no tiene nada más que extender una mano. Tienda una manita y agarre esto bien agarrado aquí. ¿Y sabe por qué es que somos débiles para orar? Por esta carne que tenemos. El sentir de la carne no es oración, el sentir de la carne es muerte. Que sí, que la carne no le gusta orar, no quiere orar. Y si usted quiere tener victoria en esta vida espiritual hasta que volvemos al cielo, tiene que dominar esta carne y obligarla a orar, le guste o no le guste. Alabe lo que él vive. Por eso que dice el apóstol que el Espíritu Santo, tiene que ayudarnos en esa debilidad. Si no, fracasamos. Sin oración no hay evangelio. Alabe lo que él vive. Cualquiera puede tener una religioncita evangélica, viviendo la vida como se le antoje. Pero el evangelio verdadero y único de Jesucristo es un evangelio de oración, donde Cristo mismo oró como nadie jamás ha orado. Sonríase, el Señor le ama. El Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahí viene el segundo punto clave. No sabemos pedir lo que conviene. A veces se pide lo que se le antoja a la carne y fracasamos. Por eso que hay que orar en el Espíritu, para que podamos pedir lo que el Espíritu Santo sabe que conviene. El Espíritu Santo sí que no se equivoca. Él sabe lo que usted necesita, Él sabe lo que es menester. Pero si se mueve usted por su voluntad, va a fracasar. Sonríase, el Señor le ama. Y dice que el Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí viene la primera forma de oración en el Espíritu. La primera. Hay tres formas de oración en el Espíritu y esta es la primera. Oración con gemidos indecibles. ¿Y qué es eso? Bueno, usted abre la boca bien abierta, al lado de lo que él vive, y comienza a lanzar por su boca gemidos que son como expresiones del dolor que siente su corazón, porque hay almas perdidas, o hay gente que está enferma, o hay gente que están medio tibios y mundanos y las cosas tan mal, al lado de lo que él vive. Y entonces usted gime por ellos, y según gime en su mente usted dialoga con el Señor por lo que está gimiendo. Pero es una expresión de dolor, de sufrimiento, una expresión de angustia, una expresión como de tristeza por el problema por el que está gimiendo. Puede ser enfermo o puede ser lo más importante, que son gente perdida, que usted quiere que Dios lo salve. Sea bendito el Señor. Eso sin el Espíritu no es fácil hacerlo. Pero cuando el Espíritu unge a uno, esos gemidos salen que parece que el techo de la casa vuela. Alaba lo que el Señor le ama. Y eso es una oración poderosa que mueve a Dios a cualquier milagro. ¿Por qué esa oración con gemidos es tan poderosa? Entiéndalo bien porque es fácil. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Levante la mano bien alta, que es un privilegio que no lo tiene todo el mundo.
¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano alta y dígaselo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, imagínense eso. Hijo de papá y mamá, aquí abajo todo el mundo. Pero hijo de Dios no es todo el mundo, ¿verdad? Lo que él vive. Hay que nacer de arriba del Espíritu para ser hijo de Dios. Hay que ser transformado desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera y por todos lados, para ser hijo de Dios. Usted es hijo de papá y mamá porque nació de papá y mamá. Para ser hijo de Dios tiene que nacer de Dios. Sonríase que el Señor le ama. ¡Ah, Samaya, Saja! ¡Poderoso Jesús! Como hijos, imagínense cómo Dios nos ama. Bueno, si Dios ama a todos los pecadores que son enemigos de Él, alábelo si puede. Todos los que estamos aquí que somos hijos de Dios éramos enemigos de Dios en un tiempo. No hay nadie que pueda decir, no, yo nunca pequé, porque el mentiroso más grande que abajo. Entonces, todos los que estamos aquí, aún los que predicamos y amamos más a Cristo que nuestra vida, fuimos enemigos del Señor en un tiempo. Y en esa época nos amaba. Pues si a los enemigos de Él los ama, ¿cómo será sus hijos? ¿Alaba lo que Él vive? Quiere decir, cuando usted abre su boca y comienza a gemir, a lanzar por su boca esos lamentos, como una lamentación, en alto volumen y con dolor profundo en su corazón, por gente perdida especialmente, pues imagínense, esos gemidos van directo al Señor, lastiman la naturaleza sensitiva, llena de misericordia y de amor del Dios del cielo, y se mueve como relámpago a actuar a favor de lo que usted está gimiendo. ¿Alaba lo que Él vive? En eso entraremos en más detalle más luego en el estudio, ya que es una parte, ¿verdad?, tan importante. Gloria sea a Dios. Gemidos indecibles. Pero ¿cuántos de los que están aquí? Tenga cuidado, no levante la mano muy ligero. ¿Cuántos de los que están aquí oran continuamente con gemidos indecibles? Las manitas son pocas, ¿qué pasó? Pues asegúrese que después de este estudio usted va a orar con gemido en todos los periodos de oración que ore, porque eso tiene una importancia grande. Vamos a ver en el estudio qué hacen los gemidos específicamente. ¿Alabe lo que Él vive? No se le vaya el espíritu de alabanza, que estamos empezando. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ey, poder de Jesús! Ahora, el apóstol Pablo usaba esa forma de oración continuamente con un propósito muy específico. La carta a los Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, verso 19, vamos a ver qué importancia tienen esos gemidos, qué obran esos gemidos a favor de la obra de Dios. La Iglesia Apostólica continuamente oraba en esa forma. Pablo lo hacía y lo enseñaba, lo doctrinaba. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, Pablo escribiendo a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Dice que es una oración con sufrimiento. Vuelvo a sufrir con dolores de parto. Oiga eso, un varón con dolores de parto. Sonríase que Él le ama. Pero estamos hablando en el espíritu, ¿verdad? En la esfera espiritual, donde no hay diferencia entre varón y mujer. Vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Eso implica que nazcan de nuevo, que tengan un nacimiento espiritual. Y fíjense cómo esa oración con gemido, Pablo la compara con los dolores de parto. Y cuando la mujer está en dolores de parto es porque está a punto de dar a luz. Y las damas lo saben mejor que nadie. Y en ese momento la mujer no solamente siente el dolor, sino que hace fuerza con las manos, y hace fuerza con los pies, y hace fuerza con todo, y lanza por su boca gemidos, lamentos, porque el dolor es profundo. Espiritualmente, ese mismo tipo de oración, con los brazos, con las piernas, con los pies, con todo, y con gemidos por la boca, provoca nacimiento nuevo, alguien que va a nacer como resultado de esos gemidos, como con dolores de parto. O sea que va a haber
usted va a dar a luz una nueva criatura. ¿De quién? Bueno, de alguien que a lo mejor se convirtió, pero todavía no nació de nuevo. Y fíjense que los Gálatas estaban un poquito tornadizos y un poquito titubeantes en la fe. Y Pablo usaba este tipo de oración para que volvieran otra vez a la condición espiritual anterior y nacieran de nuevo a toda profundidad. Y sufría como con dolores de parto en la oración por ellos, para que Cristo fuera formado en ellos. Mire qué clase de oración es esa. Eso que es tan decisivo, hermano, que no nos conformemos con la oración común que siempre se hace, que no estamos diciendo que eso nos sirva, pero no es lo mejor. Alabe lo que Él vive. Y solamente no se conforme usted con bendice a papá, y bendice a mamá, y bendice a Juana y a Petra, y gracias, Señor, por los hermanos, y bendice la iglesia. Es una oración que tiene su valor, pero no es tan poderosa como cuando usted de rodillas mira para arriba, abre la boca y comienza a gemir a toda profundidad y con dolor en su corazón, con tristeza en su corazón, gimiendo y en la mente engendra a Cristo en este hermanito y no da el nombre y el apellido del hermano. Alaba lo que Él vive. Es una oración poderosa para hacer que se pueda traer al nuevo nacimiento lo que están tibios y están a media. Hay poder en Jesucristo. Bueno, cuando terminemos el estudio y comencemos la oración, vamos a orar con gemidos y el Espíritu de Dios va a descender y va a ungir los que nunca han gemido para que giman. Y usted que está ahí, dígale, yo quiero orar en esa forma, ayúdame, úngeme para eso. Tiene que venir la unción. Y después que la unción viene, hermano, en cualquier momento usted abre la boca y puede gemir, porque ya la unción está ahí. Sea bendito el Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 66, verso 8, vamos a ver que los hijos de Israel, en aquellos días tan remotos, ya gemían. Y sin embargo, fíjense, sin embargo, no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y podían gemir por horas. Quiere decir que aún con la voluntad nuestra, si usted hay una situación que amerite que usted se entristezca, puede usted lanzarse a gemir, lanzar lamento por su boca. Eso lo puede hacer cualquiera ahora mismo. Lo único que cuando el Espíritu entra en el asunto se vuelve 10 veces más poderoso. Isaías 66, verso 8. Fíjense lo que dice el profeta. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Cualquiera aquí puede decir no. No hay agricultor que siempre habichuelas hoy y mañana tenga las matas echando ya habichuelitas. ¿Nacerá una nación de una vez? Cualquiera puede decir no. Toma días, años, sabe Dios cuánto tiempo que la nación se forme. Sin embargo, dice, pero cuando Sión estuvo de parto, cuando los hijos de Israel se lanzaron un día a gemir a todo volumen, en ayuno, dice, dio a luz sus hijos. Y cambiaron todas las situaciones. Y estaban ahí el día entero gimiendo desde las 6 de la mañana hasta por la tarde en ayuno, porque los filisteos estaban a punto de hacerlos leña, y venía el poder de Dios y acabar con los filisteos. Alaba lo que Él vive. Que sí, que lo que no se puede hacer en lo natural de un día para otro, sí se hace en lo espiritual. Alaba lo que Él vive. Sí se puede hacer en lo espiritual. Bueno, un ejemplo hermoso de esto lo puedo dar yo de hace apenas 2 semanas predicando en México. Predicamos la primera campaña en Acapulco, una hermosa ciudad turística ya, 4 días de campaña, precioso, no hubo problemas de ninguna clase, se convirtieron más de 4.000 almas en 4 días. La gente que se sanó fueron tantas que se nos quedaba una fila a la izquierda y otra fila a la derecha de la plataforma sin poder testificar porque el tiempo no daba. Eso después de haber testificado docenas y docenas de gente. Pero cuando salimos de allí para la otra ciudad que se llama Zacatepec, sonríase que él le ama. Llegamos ahí y nos encontramos que nos habían suspendido la campaña y el gobierno del estado había anulado el permiso que nos dio el gobierno municipal. Nos quedamos como muertos. Eso fue jueves, cuando llegamos casi anocheciendo. Los pastores dijeron, hermano, está suspendido todo. La promoción que habíamos pegado
miles de dólares de promoción, la arrancaron y la botaron. La rompieron, la destruyeron. Le dijeron, no hay caso, hermano. Solamente que del gobierno federal venga una orden y anule esto, que eso es imposible, improbable. Y están esperando que usted entre aquí a ese terreno mañana para arrestarlo y botarlo del país. Y dije, al diablo que van a arrestar, sonríase, el Señor le ama. Mi Dios me mandó aquí y Él está conmigo. Pero teníamos un grupo de intercesión gigante, hermano. Porque de Puerto Rico fuimos, había 2 coordinadores allá. Y fuimos 4 más de Puerto Rico, íbamos 6. Pero una hermanita de la región de Orizaba vino con 12 jóvenes. Oiga la juventud que está aquí. Con 12 jóvenes, jovencitas 16, 17, 18 años y los jóvenes igual. Ella, que es una mujer adulta y llena de Dios. Y una nena de 8 años bautizada con el Espíritu y que oraba con lágrimas, que yo me gozaba viendo a aquella criaturita. Y esos son intercesores que son como ametralladoras de intercesión. Alabe lo que Él vive. Yo le dije, hermana, mañana le tengo una buena noticia. Mañana estamos de madrugada en ayuno. Que la manda hasta que Dios nos diga que nos restaura la campaña. Para el hombre es imposible, para mi papá es posible. Gloria a Dios. Pero hay que interceder en el Espíritu para que Dios obre y haga una obra como esa, que en un día no se supone que se pudiera hacer. Pero mira ahí, cuando Sion estuvo de parto, en un día nacieron hijos espirituales por 1000. Y de madrugada caímos arriba. Ahí. Y con gemidos. Y no se oía nada más que los lamentos y los gemidos. Pero en lengua también, alabe lo que Él vive. Y con lágrimas también. Y la nena chiquitita de 8 años. Con todo suspendido, arreglando todo. Arreglen todo, preparen todo. Y me llamó una persona de la capital. Me dijo, sé lo que ha pasado allá. Yo soy un abogado cristiano. Si usted quiere que le ayude, yo trato de ayudarle. Yo dije, sí, yo quiero que me ayude. Dios me dijo que está en sus manos y no hay diablo que pueda impedir que yo predique esta noche ahí. Para lo mejor usted es el instrumento. Él dijo, yo voy a ir al gobierno federal y voy a hablar. Es imposible, me dijo. Esto hay que ir 15 días antes y se puede conseguir algo, pero ahora 2 horas antes. Yo digo, vaya, sí voy. Alabe lo que Él vive. Y se fue. Y por la tarde, como a eso de las 3 o 4 de la tarde, me llamó. Me dijo, aquí está el secretario de Gobernación del departamento que tiene que ver con culto y con religión. Y quiere saludarle. Y ¿cómo no? Y el secretario me habló, me dijo, mire, le vamos a enviar un fax. Dios bendiga los inventos de hoy en día. No había tiempo de venir nadie allá para acá con permiso. Usted tiene fax y lo traje de Puerto Rico. Tengo aquí al lado mío. Le di el número. Y cuando ese fax llegue, usted léalo, porque ahí dice que usted tiene... nadie le puede prohibir que usted predique ahí, porque creemos que usted está capacitado para eso. Y que predique esos 3 días ahí, en ese parque de béisbol, y de los detalles, todo. Y dije, mándemelo corriendo, que la cosa aquí está mala. Le dije, pero mándele un fax también al gobierno municipal y otro al gobierno del estado. Y sí, se lo vamos a enviar a los 2. Y llegó el fax. Yo cogí el fax, llamé a los pastores, y aquello era una fiesta, todo el mundo alabando a Dios y saltando. Esto es imposible. Yo dije, es imposible, pero que es imposible para el hombre es posible con Dios. Y nos metimos ahí en esa noche y predicamos la palabra. Todo el mundo creía que la campaña estaba suspendida. La asistencia no fue tan alta como la segunda y tercera noche, pero se convirtieron casi 500 almas la primera noche, esa noche. Y cuando fuimos a orar por los enfermos, había una persona que tenía un tímpano roto, desahuciado de los médicos. Y el médico le dijo, ni con operación, ni con ningún aparato en su oído, usted no puede oír jamás. Ese tímpano está roto, eso no hay que lo arregle. Yo lo subí a la plataforma y lo paré aquí. Y dije, hay mucha gente que ha dicho que soy un falso profeta y que vine aquí a buscar dinero y me han insultado. Vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Si Dios no le abre ese tímpano a este hombre y lo pone a oír clarito, eso es verdad. Pero si este hombre oye claro, es una mentira. Alabe lo que Él vive. ¡Hey, Samaya, Sama! Y el Espíritu me mostró algo y yo dije, el Señor me muestra que cuando ese hombre empiece a oír clarito, va a caer el poder de Dios ahí. Había como 1000 enfermos frente a la plataforma. Y va a sanar docenas de personas sin llorar. Pero cuando yo fui a orar por el hombre del tímpano roto, Dios no me permitió orar, porque apenas yo fui a abrir la boca, vi que el hombre hizo así, como que algo le había pasado, y yo dije, ya te sanaste. Ahora lo que Él vive, ya se sanó.
Y lo probé y escuchaba un susurro de cerca, de lejos, por detrás, por todos sitios, oía clarito. Y yo dije, ahora los que están ahí, levanten las manos y den gracias a Dios, que usted también era bien lo suyo, y cayó el poder de Dios, hermano. Subía la gente por docenas a la plataforma a testificar sin haber orado, sanados de cuanto tipo de enfermedad. Se quedó todo el mundo con los ojos abiertos y yo gozándome, dancé en el espíritu de la plataforma, ¿sabe lo que se le llama? Pero la segunda noche ya 750 y pico almas aceptaron a Cristo, y la tercera noche más de 900 almas, 2200 almas y algo más en 3 noches. Se quedó el diablo con la lengua por fuera, nada, lo que el Señor le ama. Pero hubo hermanos que lanzarnos a interceder en ayuno, sonríase que el Señor le ama. Empezamos bien de madrugada y como a las 5 horas ya el asunto estaba resuelto. Porque esa oración mueve a Dios a cualquier milagro en forma relámpago. ¿Cuántos le alaban? Y este es el propósito de este estudio, hermano, que después de este estudio, fue el que está aquí, ora en el Espíritu y revolucione la República Dominicana para Cristo Jesús. ¡Samaria, Sama! Porque este país es un lindo país donde hay tantos que oran y claman y gimen. Y si en vez de cualquier oración es con gemido, y el resto que viene luego, se mueven las montañas a favor de nuestro Dios y a favor de nuestros países y de nuestras propias vidas. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, fíjense los hermanos, que en los 2 pasajes que hemos visto, Isaías 66, dice que los gemidos son para que podamos dar a luz hijos espirituales. Quiere decir que el pecador se ha transformado en un hijo de Dios. Palabra sencilla, pase de muerte a vida. Fíjense que es dar a luz hijos. Se salven los pecadores. Pero cuando Pablo habló por los Gálatas, ese no era el propósito, porque los Gálatas eran convertidos. ¿Cuál era el propósito con los Gálatas? Lo leímos primero, vamos a repetirlo de nuevo para que vean las 2 alternativas que usted puede esperar cuando usted ora con gemido. Carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 19. Dice que Pablo gemía como con dolores de parto para que Cristo fuera formado en los Gálatas. Palabra sencilla, para que hubiera un nuevo nacimiento en los Gálatas. Ya ellos habían aceptado a Cristo, ahora tenían que nacer de nuevo. No basta con aceptar a Cristo, hay que nacer de nuevo. Y ahí donde hay que gemir, porque todos los pastores saben que en sus iglesias hay gente que son nuevas criaturas y hay otros que no han nacido de nuevo todavía. Pero ya aceptaron al Señor. Que sí, que la oración con gemido va a ser posible que Cristo sea formado en ellos. Que ellos nazcan de nuevo. Que sí, que en todo momento la oración con gemido es para hacer que podamos dar a luz o nuevas criaturas o hijos espirituales, gente pecadora que se convierte. ¿Cuántos le alaban? Ahora hay que pedirle a Dios que nos unja para gemir. Y cuando usted abre la boca y comienza a lanzar los lamentos, Dios no falla en intervenir. La persona del Espíritu Santo no falla en tomarlo y en impartirle a eso más profundidad. Si los hijos de Israel lo hacían sin el Espíritu, cuánto más los aleluyas estos de hoy en día. Alaba lo que el Señor le ama. No lo podemos hacer, que tenemos el Espíritu Santo. Pasamos a la segunda forma de oración en el Espíritu. Y es la oración en lengua. Sonríase que el Señor le ama. Hermano, yo digo esto con tristeza. Hay evangélicos que si le llegan a hablar de las lenguas hacen una mueca como si le hubieran dado una golpiza. Pero Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren. Esta señal seguirá a la iglesia verdadera. Hablarán nuevas lenguas. Alabado sea Dios. Y aún en los días del Antiguo Testamento ya el profeta Isaías profetizó que el Señor hablaría en lenguas a través de mucha gente. Y aún así no creerían los judíos, pero no preocúpese, que por su incredulidad estamos nosotros aquí en este estadio en esta tarde. Alabe lo que Él vive. Gloria a Dios. Las lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a abrir la Biblia en ese hermoso pasaje donde Pablo, maestro para nosotros los gentiles,
nos enseña los detalles sobre las lenguas. Bueno, hay denominaciones evangélicas que dicen, bueno, eso era para los apóstoles. Es una mentira monstruosa y criminal. No me diga usted que va a ver aquí, 1 Corintios 14, toda una página completa de doctrina sobre las lenguas, si eso pasó de moda. Eso no lo cree nadie en la que Belcebú. Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. 1 Corintios 14, en el verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Sonríase, el Señor le ama. Alabe lo que Él vive. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Repetimos, el que habla en lengua no habla a los hombres no lo van a entender, sino a Dios. Y si está hablando a Dios, quiere decir que está orando. Eso lo entiende cualquiera. Si está hablando con Dios, está orando. Y el que habla en lenguas, habla con Dios. Nadie lo entiende porque por el Espíritu está hablando misterios. Mire qué cosa hermosa esa. Y lo más que me gusta ahí es que nadie lo entiende, y eso incluye al diablo. Sonríase si puede. A mí me conviene cuando yo ore, el diablo no entienda nada. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y es lindo mencionar, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento nadie habló lengua, ni Jesucristo mismo. Nadie. Eso estaba reservado para la novia del Cordero. ¿Cuántos son novias de Jesucristo? ¿Cuántos atrás levantan la mano y dicen, yo soy novia tuya? Yo, los varones, no se pongan colorados, levanten la mano y dicen, yo soy novia tuya. Yo soy novia. ¡Ay, Samaya Soba! ¡Poderoso Dios! Mira, hermano, se siente la presencia de Dios cuando miles de creyentes levantan las manos y dicen, yo soy novia tuya, Jesús. Yo soy tuyo, yo soy novia tuya. ¡Alabado sea Dios! ¡Qué clase de privilegio! Eso no lo puedo hablar. Montones de los grandes millonarios que hay aquí abajo no pueden decir eso. Pero nosotros sí, gloria a Dios. El que habla en lenguas ora, habla en el Espíritu misterios con Dios. Que Dios entiende sus misterios, pero nadie más los puede entender. Y fíjense que el diablo entiende cuanto lenguaje hay en la tierra. No hay un lenguaje en esta tierra que ese pájaro no entienda. Ni hay. Mire, los dialectos más raros que van a hablar por allá por el África, en el los entiende el diablo más bien. Pero Dios se reservó lenguajes que no se los reveló a Luzbel jamás, porque desde antes de la fundación de este mundo estaban reservados para la novia de su hijo. Qué clase de privilegio. Que cuando entramos nosotros a interceder en lengua, mire, los diablos ahora en esas orejotas grandes, ¿qué estará tramando estos locos contra mí? ¿Qué será lo que están tramando? Y el Dios de arriba entendiendo, y de pronto cae el poder y no cae el diablo con cabeza. ¿A nada de lo que él vive? ¡Hey, poder en Jesús! ¡Poderoso Dios! Por eso es que el diablo se las logró componer para convencer a algunos evangélicos que las lenguas ya eso no existe. Le está robando una bendición que puede ser trágica para ellos, porque en esta época mala, hermano, conviene que podamos interceder por horas en lengua. Vamos a ver por qué lo que viene ahora. Verso 4. El que habla en lengua desconocida, fíjense, desconocida, solo Dios la conoce. Así mismo se edifica. Oiga eso. Usted intercediendo en lengua y eso como que le rebota para atrás a usted y lo edifica a usted. Le aviva a usted la fe. Alabe lo que él vive. Lo mete a usted en avivamiento. Hay gente que dice, Señor, derrama un avivamiento. Métase en el avivamiento usted, cabezón, sonríase, que el Señor le ama. Métase en el avivamiento si en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros viejos, sobre nuestras viejas. Alabe lo que él vive. Y sobre los siervos y siervas. ¡Ay, Samaya Soja!
Esta es la época. No es que derrame avivamiento, que nos metamos debajo de la lluvia que está cayendo. Bote el trapo de paraguas ese al lado de lo que él vive. Y métase abajo de la lluvia, que eso está cayendo. En esta tarde va a caer aquí. ¿Cuántos están seguros que va a caer? En esta tarde va a caer aquí. Hay pueblo aquí con hambre de Dios. Cuando hay hambre de Dios, Dios no falla en saciar. Bendito sea Dios. ¡Ay, pobre Jesús! El verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Mire cómo Pablo dice, distinto a como dicen muchos, aún grandes líderes evangélicos. Pablo dice, deseo que todos hablen en lengua. Y Pablo es el maestro de nosotros, hermanos. Alaba lo que el Señor le ama. A través de ese Dios puso magisterio del Espíritu para la iglesia actual. Yo quiero que todos vosotros habléis en lengua. Porque Pablo sabe que nos vamos a edificar y que vamos a tener una oración poderosa que solamente Dios la entiende. Que no hay diablo que la entienda. Y usted orando y usted no entiende, pero usted sabe que Dios está entendiendo. El que usted entienda no es lo importante es que el que está recibiendo la oración va a hacer aquello que el Espíritu Santo ha planeado. Verso 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Fíjense qué maravilla. Ahora Pablo abiertamente dice que el que habla en lengua ora en el espíritu. Que mi espíritu ora. Para que lo veamos bien sencillo. ¿Quién nos da esas lenguas desconocidas? Nos las da el Espíritu Santo. ¿A quién se las imparte? Se las imparte a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa este cuerpo que tenemos aquí para ponerle enunciación al asunto. Dice que es bien sencillito. Del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa el único instrumento que tenemos. Nuestro espíritu es usted. Alaba lo que él vive. Usted, porque usted no es lo que yo veo. Usted es el espíritu que está ahí dentro. Usted recibe las lenguas, se las pasa a este cuerpo y lo hace que hable esas lenguas. Le guste o no le guste, lo obliga. Glorias a Dios. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Usted no las entiende. A menos que Dios no le dé la interpretación. Usted no las entiende. Entonces, ¿qué pues haré? Dice el apóstol. Dice, oraré con el Espíritu. Y ahí usted tiene ya 2 puntos. Lengua y gemido. El silencio, ¿qué le pasó? Alaba lo que él vive. Ya tenemos 2 puntos clave. Gemidos y lengua. Prepárese, cuando entremos en la intercesión vamos a usar todo eso. Y el Espíritu de Dios se va a mover ungiendo miles de personas aquí para que sigamos intercediendo en lengua hasta el rapto. ¿Qué pues haré? Dice, oraré con el Espíritu, lengua y gemido. Y oraré también con mi entendimiento. Ahí viene un punto clave y delicado. Tenga cuidado cómo usa su entendimiento. Que esta carne de nosotros es más mala que el diablo. Sonríase si puede. En una ocasión Pablo dijo que dominaba la carne. Dijo, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Le tenemos miedo a la carne que al diablo. Alabe lo que él vive. Sí, porque el diablo se mueve por ahí, de vez en cuando viene y nos mete nuestro pellizco. Y nos da nuestro golpe y nosotros le caemos arriba como el que apaga fuego también a él. Pero esto no, en esto usted vive, en esto usted duerme, en esto usted come, en esto lo hace todo. En un cuerpo que su sentir es muerte, ahí vivimos. En un cuerpo que vive en enemistad con Dios, ahí vivimos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo podemos dominar esa carne. Y si no la domina, perece. Sentir de la carne es muerte, condenación. Pero usted está en el Espíritu, usted domina esto. Y le dice, el amo aquí soy yo, carnecita, usted va a hacer lo que yo diga. Usted, el Espíritu, tiene que dominar esto. Eso no lo puede hacer nadie si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Juventud que está aquí, hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y todo joven que está aquí que no tiene el Espíritu, en esta tarde lo va a recibir. Joven, esta es la tarde. Pídalo ahora. Diga, el Señor me bautiza en esta tarde. Me llenas en esta tarde. Me llenas en esta tarde. Esta es la tarde. ¡Ay, Samaya Soda! Siento la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Poderoso Dios.
Y los que tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a cruzar de brazos porque ya tenemos el Espíritu, no, vamos a pedirle a Dios que nos dé unción fresca del poder, que nos dé unción nueva del poder. Fíjese que en los últimos días dice, derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Y qué es eso? Si siervo y sierva se supone que tengamos el Espíritu. Pero Dios nos quiere dar una unción especial de último tiempo, para que nos movamos en victoria grande. Este último tiempo se mueve el diablo como nunca antes se ha movido, y tenemos que movernos nosotros con fuerza total de arriba. Alabe lo que él vive. Verso 14, ahí es que estamos. El que ora en lenguas, ora en el Espíritu. Y debe orar en el Espíritu, aunque también debe orar con su entendimiento. Pero ahí venimos al punto que estamos enfatizando. Cuando ore con su entendimiento, asegúrese que se ciñe a la palabra de Dios. El apóstol Pedro en una ocasión dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Quiere decir que cuando ore con entendimiento, no se salga a sus anhelos personales que fue fracasar. Métase en la palabra, orando en lengua, orando con gemido. Vamos a suponer que está intercediendo por un enfermo. Señor, por su llaga, él fue sanado. Sánalo. Gracias que lo sanaste. Gracias que está sano. Y por su entendimiento usted va fortaleciendo aún más la oración que está saliendo en lenguas y con gemido por usted. No ore con su entendimiento cualquier cosa que se le ocurra. Señor, mira, acuérdate que yo estoy loco por irme para Nueva York. Y a lo mejor Dios permite que se vaya y viene de allá para acá hecho leña. Alaba lo que el Señor le ama. Porque a veces no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, pues gloria a Dios, te va en victoria. No es pecado que se vaya a Nueva York, pero es pecado que se vaya fuera de la voluntad de Dios, porque fue fracasar y aún avergonzar la obra de Dios allá. No, con su entendimiento usted parece ahí firme en lo que es la perfecta voluntad de Dios. Señor, siempre lo que tú quieras en mi vida, nunca lo que yo quiera, siempre tu voluntad, nunca la mía. No permitas nada que no sea tu voluntad, aunque yo grite, salte y me arrastre por el piso. Alabado sea Dios, estará siempre en victoria. Verso 18. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Está hablando de la iglesia en Corinto, que es una iglesia gigante. Y fíjense lo que dice, que él hablaba más lenguas que todos ellos. Como para darle un ejemplo, que el secreto, uno de los secretos grandes de Pablo en aquel ministerio gigante y de fruto, que dio más fruto que los 11 juntos de allá de Jerusalén, era la intercesión en lengua. Alábalo si puede. Decir que usted se arrodillaba al lado de Pablo, lo único que era lengua y lengua y lengua y lengua, y usted dice, ese hombre no sabe ninguna otra cosa. Bueno, ahí está todo incluido, alábalo lo que él vive, ahí está todo. Porque no es usted, es el Espíritu Santo a través de usted el que está orando. Y con su entendimiento, si usted se descuida, puede pedir fuera de la voluntad de Dios. Pero en lengua no puede pedir jamás fuera de la voluntad de Dios, porque es el Espíritu Santo a través de usted el que está intercediendo. Conviene que sea el Espíritu el que lo haga. Verso 27. Está dando un punto de doctrina que es importante que lo toquemos. Para la iglesia, en el culto de la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Eso es en el culto. Está ocurriendo el culto. Y ahí está todo el mundo, a lo mejor el pastor predicando, trayendo una enseñanza. Pues si hay un intérprete y alguien habla en lengua, el intérprete interpreta y hay un mensaje para la iglesia. Si no hay intérprete, miren lo que dice. Calle en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. No dice que interrumpa las lenguas. No dice que las impida, que las hable para sí mismo en voz bajitita, que no lo oye nada más que usted mismo y el de arriba. Y usted no interrumpe la bendición de ser edificado y de que su oración en lengua a lo mejor ponga palabras aún más profundas al pastor que está trayendo el mensaje o al evangelista que está predicando. Ahora, si usted levanta la voz como trompeta mientras están predicando, interrumpe todo. Yo he tenido ocasiones, hermano, que empezaba un llamamiento a las almas y han caído 4 aleluyas hablando en lengua hasta boca, me interrumpió el llamado y he tenido que mandarlo a callar. Al lado de lo que el Señor le ama.
Pero no le he dicho cállense, le he dicho bajen el volumen, que les oiga Dios y usted nada más para que no se interrumpa el llamado. Y ellos han entendido, han bajado. Pero con un volumen, mijo, que le rompieron el tímpano a cualquiera. Eso, por supuesto, es en el culto en la iglesia. Pero cuando comencemos a interceder aquí, que es un periodo de intercesión, mire, levante la voz como trompeta, aunque las torres tiemblen. Alabe lo que él vive. Y el último versículo, versículo 39, la última parte del versículo, dice el apóstol, y no impidáis el hablar en lengua. Fíjense, que si viene el impulso a hablar lengua y están predicando, usted en voz bien bajitita, entra en la intercesión. Y con su oído está oyendo el mensaje, pero está intercediendo para que Dios quizás le dé una unción aún mayor al que está predicando. Una bendición especial que Dios quiere traer en ese culto. Pero usted no interrumpe a nadie. O sea que hay un orden. Dios siempre es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando empecemos a interceder aquí, el orden de Dios es que levante la voz como trompeta, al lado de lo que él vive, y le meta toda la libertad que usted pueda. Y si siente danzar allá en la grada, danza. Y si siente saltar, salta. Y si siente correr, aquí hay espacio grande para que corra. Al lado de lo que el Señor le ama. Siente reírse a carcajadas, ríase a carcajadas. Todo eso son manifestaciones del Espíritu, que cuando ¡ay, Samaya Saja! Entramos en el orden y la libertad de Dios, de la intercesión, son de bendición. Cuando en la madrugada allá en México el Espíritu me dijo, todo está en mis manos. Yo sentí un espíritu de risa tan grande que no podía pararle. Y me reía, y me reía, y me reía en voz alta. Y los hermanos se contagiaron algunos y se reían también, pero no era ellos, era el Espíritu mostrando la victoria. Eso es sinónimo de victoria. Alabado sea Dios. Alegría, porque lo de Dios está allá para alumbrar. Gloria sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, nos habla la Biblia algo muy importante, ¿verdad? Claro, precioso. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, mire los dos puntos que Pablo trae en esa parte del versículo, que somos un ejército, una milicia, y que estamos armados. ¿Qué ejército va desarmado a pelear? Ni que estuvieran locos, al lado de lo que se le ama. Pero el ejército de la tierra van con armas carnales, armas naturales. Pero el ejército de Dios va con armas espirituales, porque Dios es espíritu. Y nosotros se supone que somos espirituales como Él. Y con armas carnales no peleamos. Y el que aquí abajo pelea con armas carnales daña el evangelio, sea quien sea. Alabado sea Dios. ¿Entiendan eso? Es con armas espirituales. Y no hay arma más poderosa y más espiritual que la oración en el espíritu, y hemos visto gemidos y lenguas. Sonríe si puede. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Sí, con esas armas espirituales destruimos, derribamos la fortaleza del diablo. No hay otra forma. No hay otra forma. Esta obra es del Espíritu. Y el Espíritu Santo no responde a ninguna otra forma, nada más que a la invocación en el Espíritu, oración en el Espíritu, clamor en el Espíritu. Ahí se mueve y hace pedazos las obras del diablo en la forma que él quiere. Como él sabe que es prudente. Glorias a Dios. La Biblia en otro pasaje dice que peleamos no contra carne ni sangre, sino contra potestades. Oiga bien, potestades, espíritus malignos en los aires, las regiones celestiales. Quiere decir que hay legiones de demonios que pelean contra nosotros. Si los ataca con armas espirituales, se le cae la fortaleza. Los ata y los anula. Pero no hay otra forma. Por eso es que esto es tan importante, y por eso es que esta es la forma de oración de la Iglesia Apostólica, donde había aquellos logros tan extraordinarios en fe y en victoria para otros que se salvaban. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que cuando el Espíritu le insinúa a usted, y oiga este punto ahora,
para que no falle nadie en recibir en esta tarde el Espíritu Santo con la manifestación de las lenguas. Y yo no estoy hablando de una señal de lengua, estoy hablando de un género de lengua para que interceda en lengua y rompa las ataduras y las trabas de Satanás. En Pentecostés el poder de Dios cayó y el Espíritu entró en los creyentes y todos hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Miren cómo es el asunto. ¿Quién les da las lenguas? El Espíritu Santo. ¿Quién las habla? Usted. No espere que las hable el Espíritu Santo, que se va a quedar ahí esperando. Él se las da a usted. Y al yo decir usted, estoy hablando del Espíritu suyo que está ahí dentro de ese cuerpo. Estoy seguro que está ahí porque está vivo. Si se muere ya no está el Espíritu ahí dentro. Estoy seguro que está ahí porque usted está vivo. Y el Espíritu Santo le da las lenguas a ese espíritu. Y usted va a sentir un impulso a hablar algo raro. Háblelo corriendo, que es el espíritu humano ordenando a esta carne que hable. No haga así como el mulo y se enconche y diga, no me atrevo. Atrévase, alábelo que él vive. Que el reino de los cielos no es para los tímidos, es para los que son valientes, osados, que hacen lo que le dirige el Espíritu de Dios a hacer. Voy a repetir esto para que nadie falle en recibir la plenitud. Cuando entra el Espíritu de Dios en usted, usted va a sentir indudablemente un corrientazo que empieza a correr por el cuerpo. Esto no es una emocioncita, esto es una realidad gloriosa. Y cuando usted siente esa bendición, esté muy alerta, porque apenas toque al Espíritu que está ahí dentro, le va a dar las lenguas. Y el espíritu humano inmediatamente le va a hacer sentir a usted algo raro para hablar. No titubee, abra esa boca, lo más grande que le ha abierto jamás en su vida, y habla esas lenguas, que en cuanto hable el primer vocablo se le va a formar un enredo ahí, que entonces usted no va a saber ni lo que usted va a ser una máquina de hablar lengua. Alabe lo que él vive. ¡Hey, poder en Jesús! Bendito sea Dios. Es el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu usa este cuerpo. No permita que esta carne le vaya a engañar. Estamos buscando bautismo del Espíritu Santo cuando estemos en la intercesión. Mire, jamás Dios le va a dar una piedra. Ni un culebrón, sonríase que el Señor le ama. Ni un sapo. A ninguno de sus hijos que están clamando por recibir el Espíritu Santo. Le va a dar el Espíritu Santo que está pidiendo. El diablo sí que le da un sapo a cualquiera y un culebrón, pero no es el diablo que va a ministrar aquí, es el Señor. Y millares de ángeles que hay aquí ahora mismo, que hay ángeles aquí casi como tanto como gente, alabado sea Dios, y ellos van a estar ahí, como en Getsemaní, que fortalecieron a Jesús para que siguiera la intercesión violenta aquella. Van a estar aquí para ayudarnos, porque se mueven los ángeles aquí, por todo ese territorio, aquí con los pastores y con los siervos de Dios, allá arriba en esa grada, esa multitud que está ahí, aquí abajo, con esta juventud, ahí, en todos los lugares, hay ángeles aquí por multitudes, ángeles aquí en la parte de atrás, alabado sea Dios, bendito sea Dios, que nos van a ayudar. Ellos están para servirnos a nosotros, los creyentes de este evangelio. ¡Ay, Samaya! Siento la presencia de Dios, siento la presencia de Dios, siento el Espíritu de Dios que se mueve el poder de Dios. Samalaya Saba. ¡Ay, poder de Jesucristo! Glorias a Dios. Estamos más que ayudados. Creyente que falle, hermano, porque quiere. Lo más que Dios quiere es ayuda. Cuando Jesús se cansó en Getsemaní y se bañó de sudor, vino un ángel y lo fortaleció hasta que terminó la intercesión, capacitando a aquel cuerpo humano débil para morir por nosotros en la cruz. Alabe lo que él vive. Fíjense lo que es el poder de la intercesión, lo que estamos hablando hoy. Que antes de Jesús ir a la cruz se tuvo que meter de rodillas en Getsemaní y entrando en agonía oraba sin cesar. Su sudor cayó como grandes gotas de sangre sobre la tierra y cuando se cansó no había terminado la intercesión todavía. Y vino un ángel y lo fortaleció y siguió ahí. Alabe lo que él vive.